Bienvenidos a Luz Estelar. Hay mañanas en las que el cielo se siente más cargado y hoy es una de esas. La luna en Piscis acaba de tocar a Mercurio en Cáncer con un trígono exacto, y esa claridad que buscabas desde hace días llega como el agua que encuentra su cauce. Es domingo 2 de agosto y el Sol en Leo se abraza a Júpiter. La confianza que te faltaba se asienta justo donde duele. Pero ojo, porque el día tiene un matiz. Lo que hoy se dice con honestidad no vuelve atrás y eso es un regalo. Cáncer, este es tu momento y el mapa del día se despliega así. Empecemos por lo que está pasando en el cielo, porque detrás del trígono de la luna hay una red de aspectos que definen el tono de la jornada. El Sol en Leo, a 9 grados, se encuentra en conjunción con Júpiter, una fusión de voluntad y expansión que en términos humanos se traduce en una necesidad casi física de ser visto y reconocido. Pero ojo, porque ese brillo choca de frente con Plutón retrógrado en Acuario a 3.8 grados. Esa oposición, aunque amplia, activa la tensión entre lo que quieres proyectar y lo que el colectivo está dispuesto a aceptar. No es día para imponer, sino para seducir con autenticidad. Venus en Virgo, a 24.8 grados, forma una cuadratura exacta con Marte en Géminis. Aquí el conflicto es interno. El deseo de perfección en los detalles se enfrenta a la impulsividad de actuar ya. Cuidado con las palabras afiladas entre las 2 y las 4 de la tarde. Mejor canalizar esa chispa en movimiento físico o en una conversación que no busque ganar. La luna, menguante gibosa al 88%, está en su fase de depuración. Todo lo que emerge hoy es para ser pulido, no iniciado desde cero. Y con Mercurio en Cáncer, formando un sextil a Venus, la inteligencia emocional encuentra su mejor aliado, hablar desde lo que sientes, no desde lo que crees que debes defender. Saturno y Neptuno, retrógrados en Aries, piden revisar cómo estructuras tu identidad. No firmes contratos largos, la luna no está vacía de curso, pero la claridad llegará mañana. Hoy ordena tu casa interna. Aries. Saturno retrógrado a 14 grados en tu signo te aprieta el pecho cada mañana y ese peso que cargas tiene nombre, es el plazo que tú mismo te impusiste y que ya caducó. No esperes a que el domingo se consuma. Marte en Géminis cuadra a Venus en Virgo desde tu casa del dinero, así que antes de mediodía vas a sentir el tirón entre gastar en algo que te calme y guardar para lo que de verdad importa. No compres la tregua. La luna en Piscis te nubla con nostalgia, pero el Sol en Leo te respalda desde tu casa del propósito. Ese proyecto que dejaste a medias por miedo al ridículo tiene una ventana real hoy cuando cruces la puerta de tu casa con el primer café. Llama a esa persona con la que discutiste por orgullo, no para ganar, sino para cerrar. Tu energía está intacta, solo mal dirigida. El domingo es tuyo si decides que lo sea. Tauro. La luna en Piscis, a 19 grados, rozando tu casa del dinero con un trígono exacto a Mercurio en Cáncer. Esa deuda o favor que tienes en la punta de la lengua encuentra su momento para saldar el asunto con una sola llamada. No es el momento de cuadrar la libreta, es el de soltar el peso en tus hombros. Venus, tu regente, en Virgo a 24 grados, aprieta contra Marte en Géminis y esa tensión se te instala en la mandíbula desde que abriste los ojos. Mastica el primer bocado más lento de lo normal. Nota cómo el pan se deshace y ahí se afloja el nudo. En el trabajo, el Sol junto a Júpiter en Leo te empuja a brillar, pero tú no necesitas escenario. Termina esa tarea que dejaste a medias antes de que el día te coma y hazlo con la puerta cerrada. El domingo es tuyo, pero no lo defiendas con prisa. Cuando cruces la puerta de tu casa esta tarde, deja las llaves en su gancho y quédate un minuto en silencio, sintiendo la madera bajo tus pies. Eso es todo el ritual que necesitas. Tu fuerza está en la quietud, no en la batalla. Géminis. Marte en tu signo a 23 grados recibe la cuadratura de Venus en Virgo. Y esa sensación de tener la agenda llena pero el corazón vacío tiene nombre. Estás moviéndote para no sentir. La luna en Piscis forma un trígono exacto con Mercurio en Cáncer. Así que lo que no dices con palabras se te escapa en suspiros o en silencios incómodos. Hoy, domingo regido por el Sol, Júpiter en Leo te empuja a brillar, pero tu mente gemela quiere resolverlo todo antes de permitirse el descanso.
En el trabajo, evita prometer plazos que sabes que no cumplirás. Tu energía está para pulir detalles, no para lanzar proyectos nuevos. En el amor, ese roce con alguien cercano no es casualidad, es Venus pidiéndote que definas qué quieres. No escribe listas ni hagas balances mentales. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, sal a caminar sin rumbo y deja que el aire mueva tus pensamientos. El 2 de agosto de 1943, un motín en un campo de tránsito cambió el curso de una guerra. Tú también puedes rebelarte contra tu propio caos interno hoy. Cáncer, Mercurio en tu signo a 20 grados recibe un trígono exacto de la luna en Piscis, y esa conversación que tuviste ayer en la cocina sigue flotando en tu pecho como una burbuja de agua tibia. Hoy te pide que la dejes subir a la superficie. Hay algo que anida en ti desde anoche, un recuerdo que se enreda con lo que alguien te dijo sin terminar de decirlo. La luna menguante ilumina tu casa del inconsciente y te muestra el patrón, vuelves a cuidar a todos menos a ti. Mientras tanto, Venus en Virgo cuadra a Marte en Géminis y esa tensión en tu casa del trabajo se parece a la que sientes en casa de verdad, dos frentes que piden lo mismo, que pongas un límite sin culpa. No necesitas explicarte. Cuando sientas el primer bostezo de la tarde, llévate las manos al pecho y respira lento como si acunaras algo frágil. Ese gesto te recuerda que tu ternura también es para ti. Saturno retrógrado en Aries te sostiene desde atrás, dándote estructura para no desmoronarte mientras sientes. Tu hogar eres tú, Cáncer, y hoy por fin lo habitas. Leo. Tu Sol a 9 grados se funde con Júpiter en tu signo y esa certeza interna que te despertó hoy no es ánimo pasajero, es tu arquitectura expandiéndose. Mientras la luna en Piscis ilumina tu casa del subconsciente, el trígono exacto con Mercurio en Cáncer te regala una llave. Lo que sientes y lo que piensas por fin firman la misma paz. No es casualidad que ayer evitaras mirar un mensaje o diferir una decisión. Venus en Virgo cuadra a Marte en Géminis y tu instinto quiere lanzarse mientras tu mente exige orden. Elige el diálogo que pospusiste, pero hazlo desde tu centro, no desde la urgencia. En el trabajo tu presencia ya está siendo notada sin que levantes la voz. Hoy solo confirma lo que otros ya sospechan. Cuando cruces la puerta de tu casa esta noche, deja atrás el rol de mediador y reclama tu trono. Una llamada, una disculpa, un sí rotundo. Tu luz no pide permiso, pide dirección. Virgo. Mientras Venus camina por tu signo a 24 grados y choca contra Marte en Géminis, hay una tensión eléctrica entre lo que quieres decir y lo que te conviene callar. Tus hombros ya lo saben, los sientes cargados desde que despertaste. Mercurio en Cáncer, tu regente, te sostiene con un trígono exacto a la luna. La información que necesitas no está en tu cabeza, sino en tu intestino, esa certeza física que aparece cuando dejas de forzar la lógica. En el trabajo, ese proyecto a medio pulir reclama tu toque, pero el error sería hacerlo solo. Alguien cerca tiene la pieza que te falta y pedírsela no es debilidad, es precisión. En el amor, evita diagnosticar cada gesto ajeno. Hoy la distancia correcta es la que te permite observar sin corregir. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, haz una pausa de 2 minutos con las manos abiertas sobre el regazo y respira hondo. Ese gesto simple te reordena. Afinas lo que tocas porque eres el instrumento, no el afinador. Libra. La luna en Piscis, desde tu casa del otro, iluminando a Mercurio en Cáncer, hace que esa palabra que tragaste ayer pese más en tu boca que en la de quien la provocó. Tu regente Venus en Virgo se enreda en cuadratura con Marte en Géminis y el impulso de arreglarlo todo ya choca contra tu necesidad de medir cada sílaba. No es indecisión, es que sientes el peso de ambos lados de la balanza al mismo tiempo. En el trabajo, ese tira y afloja con un compañero pide un gesto tuyo, no una rendición. Propón un punto medio concreto, no una tregua vaga. Tu energía está baja, pero no agotada, es la fatiga de cargar con lo que no te corresponde. Hoy cuando notes el primer bostezo de la tarde, respira hondo y suelta el hombro que llevas levantado. Llama a esa persona con la que dejaste algo a medias y ofrece la versión más simple de lo que sientes. Tu elegancia no está en no mojarte, sino en saber cuándo tender el puente. Escorpio. La luna en Piscis en trígono exacto a Mercurio en Cáncer
Ilumina esa conversación que dejaste morir hace 6 días y el mensaje que borraste a las 2 a.m. vuelve a flotar en tu mente con una claridad incómoda. Venus en Virgo cuadra a Marte en Géminis y ese impulso que reprimes entre el mediodía y las 3 tiene una salida concreta. No es hablar por hablar, es cerrar el asunto con alguien que te debe una verdad. En el trabajo, Saturno retrógrado en Aries presiona tu casa de estructura y lo que sientes como freno es en realidad tu columna vertebral. No confundas intensidad con caos. Hoy, cuando cruces la puerta de tu casa, cambia el código del Wi-Fi, un gesto pequeño que declara, esto es mío y se acabó la entrada libre. Amor no es adivinar, es nombrar, di lo que necesitas sin decorarlo. Tu poder no está en lo que retienes, sino en lo que eliges soltar con precisión. Sagitario, el Sol a 9 grados de Leo se funde con Júpiter, tu regente, en tu casa de la expansión. Ese impulso de lanzarte a algo grande ya no es una corazonada, es un plano con fecha de entrega. Mientras tanto, Venus en Virgo cuadra a Marte en Géminis y la tensión entre lo que quieres decir y lo que quieres hacer se resuelve mejor con movimiento que con palabras. Hoy, domingo regido por el Sol, tu identidad pide protagonismo. No es el día para quedarte en la tribuna, es para correr la pista aunque sea en falso. En el amor, esa chispa de contradicción con alguien cercano se apaga si cambias el tono de la discusión por una pregunta genuina. En lo laboral, la luna en Piscis te empuja a cerrar un asunto pendiente con intuición, no con más análisis. Cuando sientas el primer bostezo de la tarde, ponte los zapatos y camina sin rumbo 20 minutos. El horizonte te va a recordar lo que la rutina te esconde. Tu fe no necesita permiso. Capricornio. Saturno retrógrado a 14 grados de Aries tensa el eje de tu carrera contra la casa de tu hogar. Y esa llamada que aplazaste el jueves ya no te deja dormir tranquilo. El domingo es el día perfecto para resolverla. Con el Sol en Leo tocando a Júpiter al sextil desde tu casa de la comunicación y los socios, tu palabra tiene peso hoy. Úsala para cerrar acuerdos pendientes, no para abrir frentes nuevos. Mercurio en Cáncer, trígono a la Luna en Piscis, te da una lectura clara de lo que el otro realmente necesita. Aprovecha esa sensibilidad para negociar sin desgastarte. En el trabajo, evita iniciar proyectos. Enfócate en apuntalar la estructura que ya construiste. En el amor, la cuadratura de Venus y Marte exige que definas un límite financiero o de tiempo antes de las próximas 48 horas. Cuando sientas el primer bostezo de la tarde, ese es tu umbral, toma la decisión binaria que has estado evadiendo. Tu base es sólida, solo falta que la declares. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo se enciende con la oposición del Sol desde Leo, y esa sensación de estar revisando tu propia película en cámara lenta encuentra su punto de quiebre hoy. La Luna en Piscis, trígono a Mercurio, te trae un mensaje que no esperabas. Alguien del círculo cercano dice algo que organiza tu mapa interno, y aunque tu instinto es mantener la distancia, esta vez conviene quedarse un minuto más en la conversación. En el trabajo, Venus cuadra a Marte y hay una tensión entre lo que quieres decir y lo que conviene callar. Tu manera única de resolverlo es no elegir ninguna de las dos opciones obvias. El domingo solar te pide vitalidad. Haz algo que solo a ti te haga sentido, aunque nadie más lo entienda. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, llama a esa persona con la que dejaste algo a medias. El circuito se cierra con una palabra tuya. Lo que viene ya está en movimiento y tú eres quien le da forma. Piscis. Tu propia luna se encuentra en tu signo a 19 grados, formando un trígono exacto con Mercurio en Cáncer. Eso que soñaste anoche, ese rostro o ese lugar, no fue casualidad, es un mensaje que tu mente consciente está lista para descifrar. Mientras tanto, Saturno retrógrado en Aries cuadra Mercurio, así que esa conversación que has estado aplazando sobre un asunto práctico, tal vez de dinero o responsabilidades compartidas, necesita que la abordes con calma pero sin rodeos. Venus en Virgo cuadra a Marte en Géminis, y esto puede manifestarse como una tensión entre lo que deseas y lo que dices que deseas. No prometas nada que no sientas profundamente. El Sol en Leo junto a Júpiter te da un respaldo creativo enorme. Úsalo para expresar lo que llevas guardado. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, respira 3 veces y piensa en ese asunto pendiente. Tu intuición ya tiene la respuesta. Eres el agua que encuentra su cauce.
El sol en Leo, cerrando el día con la luna menguante gibosa, te deja una sola tarea: mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo. Esa conversación que aplazaste o ese cansancio que disfrazaste de productividad ahora piden su lugar en la mesa. No hace falta resolver nada esta noche, solo ponles nombre como quien abre una ventana para que el cuarto respire. Respira hondo una vez, siente el peso de tus hombros y suéltalos con el aire. Mañana al atardecer la luna entra en Aries y el diálogo con tu propia valentía cambia de tono, te cuento qué significa cuando llegue. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan, el poder está en ti. Hasta mañana.